Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos lo que sería nuestro estudio del libro de congregación. Recuerda que ya habíamos estado analizando una parte y ahora nos vamos en el capítulo mismo 5, en el tema tenemos que obedecer a Dios como gobernante. Vamos a analizar desde el párrafo número 16 en adelante. Entonces vamos a empezar también leyendo lo que dice los primeros párrafos hasta el 22. El 16 dice: ¿de qué manera demostraron los apóstoles que estaban decididos a dar un testimonio completo? En el párrafo número 16 entonces dice lo siguiente: sin perder tiempo los apóstoles pusieron de nuevo manos a la obra. Todos los días continuaron declarando las buenas noticias acerca del Cristo Jesús en el templo y de casa en casa sin ningún temor. Estos evangelizadores tan valientes estaban decididos a dar un testimonio completo. Observemos que iban a las casas de las personas, tal como les había enseñado Jesús. Seguramente fue así como llenaron Jerusalén con sus enseñanzas. Hoy los testigos de Jehová somos famosos por seguir el mismo método que los apóstoles. Al visitar cada hogar en nuestro territorio dejamos muy claro que queremos dar un testimonio completo y ofrécele a todo el mundo la oportunidad de escuchar las buenas noticias. ¿Ha bendecido Jehová la predicación de casa en casa? Sin duda. En este tiempo del fin, millones de personas han aceptado el mensaje del reino y muchas de ellas lo oyeron por primera vez cuando un testigo llamó a la puerta. Pregunta entonces del párrafo 16. ¿De qué manera demostraron los apóstoles que estaban decididos a dar un testimonio completo y cómo seguimos hoy el método de predicación de los apóstoles? Un primer comentario es que los apóstoles demostraron su determinación para dar un testimonio completo al continuar declarando las buenas noticias acerca del Cristo Jesús en el templo y de casa en casa, sin ningún temor. Este enfoque distributivo de la predicación yendo de casa en casa les permitió alcanzar un amplio espectro de personas, ofreciéndoles la oportunidad de escuchar las buenas noticias. Este método de predicación de casa en casa fue una forma efectiva de dar un testimonio completo y es un ejemplo que seguimos hoy en día. La pregunta, como decía, de cómo hacemos o cómo seguimos o copiamos este ejemplo. Hoy en día seguimos el método de predicación de los apóstoles al visitar cada hogar en nuestro territorio, ofreciendo a todos la oportunidad de escuchar las buenas noticias y dando un testimonio completo. Al igual que los apóstoles, los testigos de Jehová continuamos con valentía y determinación compartiendo el mensaje del reino, tanto en lugares públicos como de casa en casa. Siguiente subtema: la predicación de casa en casa. Bueno, es un recuadro, pero ahora vamos a pasar entonces al siguiente punto. En el punto número 19 y 20. Perdón, 17 al 19. ¿Qué problema surgió y cómo lo resolvieron los apóstoles? Vamos a leerse la lectura de los 3 párrafos. Además, la joven congregación se enfrentó a un peligro sutil: las divisiones entre los hermanos. Como ya vimos, muchos de los recién bautizados se habían quedado temporalmente en Jerusalén para aprender más, y los discípulos de las ciudades habían donado con gusto dinero para comprar alimento y otras cosas. Entonces surgió un problema delicado. Las viudas de lengua hebrea se estaban beneficiando del reparto diario de comida, pero se estaba pasando por alto los de lengua griega. Al parecer, era un caso de favoritismo, una de las injusticias que más divisiones pudo crear. Los apóstoles estaban muy ocupados dirigiendo a la congregación, que estaban creciendo cada vez más. Por eso, respondieron que no era conveniente que ellos dejaran la palabra de Dios para repartir alimento. Así que les pidieron a los discípulos que eligieran a 7 hombres que estuvieran llenos de espíritu y sabiduría, para que los apóstoles los pusieran a cargo de esta tarea necesaria.
Tenían que ser hombres con ciertas cualidades, pues no solo se trataba de distribuir comida, sino de manejar los puntos y comprar provisiones y llevar registros. Los 7 que fueron recomendados tenían nombres griegos, lo que tal vez hiciera que las viudas de habla griega se sintieran más a gusto con ellos. Los apóstoles oraron, analizaron las recomendaciones y luego nombraron a estos 7 hermanos para que atendieran esta tarea necesaria. El 19 dice: si los 7 hermanos iban a estar tan ocupados distribuyendo alimentos, ¿significa que eso que ya no tendrían que predicar las buenas noticias? No. De hecho, uno de los elegidos fue Esteban, quien pronto iba a demostrar que predicaba con valor y decisión. Otro fue Felipe, a quien en Hechos 21:8 se le llama el evangelizador. Es obvio que los 7 siguieron predicando el reino con mucha entrega. La respuesta entonces al párrafo número 19, ¿qué problema surgió y cómo lo resolvieron? Bueno, en la joven congregación surgieron divisiones entre los hermanos debido a un problema delicado. Las viudas de lengua hebrea estaban recibiendo el reparto diario de comida, mientras que los de lengua griega estaban siendo pasadas por alto, lo que generaba favoritismo e injusticia. Ante esta situación, pues los apóstoles, conscientes de lo que debían priorizar la enseñanza de la palabra de Dios, pidieron a los discípulos que eligieran 7 hombres llenos de espíritu para encargarse de la tarea necesaria de distribuir alimentos y atender las necesidades de la viuda, permitiendo así que los apóstoles se enfocaran en su labor principal de enseñanza y predicación. Otro comentario es que, y esta solución pues demostró la sabiduría y la organización de la congregación en la resolución de conflictos internos y en la distribución efectiva de responsabilidades para el beneficio de todos los miembros. Párrafo 20. ¿Cómo seguimos hoy el modelo de los apóstoles al hacer nombramientos? Vamos al párrafo 20. En nuestros días el pueblo de Jehová sigue el mismo sistema que los apóstoles para nombrar a hermanos que atiendan responsabilidades en la congregación. Los hermanos a los que se recomienda para ser ancianos o siervos ministeriales deben demostrar en su vida que tienen la sabiduría que viene de Dios y manifestar las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Bajo la dirección del cuerpo gobernante, los varones que cumplen los requisitos bíblicos reciben alguno de estos nombramientos. Como los requisitos, se escribieron en la Biblia por Espíritu Santo, pueden decir que quienes cumplen son nombrados por Espíritu Santo. Estos hermanos son muy trabajadores y se encargan de muchas tareas necesarias. Por ejemplo, los ancianos tal vez se encargan de que los hermanos fieles de edad avanzada reciban la ayuda práctica que necesitan. Y algunos están muy ocupados colaborando en la construcción de salones del reino, en la organización de asambleas y en los comités de enlace con hospitales. Por otro lado, los siervos ministeriales ayudan a la congregación de muchas maneras prácticas, mientras los ancianos se centran en el pastoreo y la enseñanza. Todos estos hombres nombrados deben atender sus responsabilidades en la congregación y en la organización, pero al mismo tiempo cumplir con la obligación divina de predicar. Pregunta del párrafo 20 entonces, ¿cómo seguimos hoy el modelo de los apóstoles al hacer nombramientos? Bueno, en la actualidad el pueblo de Dios sigue el mismo sistema que los apóstoles al hacer nombramientos de hermanos para atender responsabilidades en la congregación. Los hermanos recomendados para ser ancianos o siervos ministeriales deben demostrar en su vida las cualidades del fruto del Espíritu Santo y cumplir con los requisitos bíblicos establecidos. Otro comentario: bajo la dirección del cuerpo gobernante, aquellos que cumplen con estos requisitos son nombrados para desempeñar funciones específicas en la congregación, siguiendo el ejemplo de selección y nombramiento de los 7 hombres llenos de espíritu y sabiduría en la congregación primitiva. Este proceso de nombramiento busca garantizar que los designados estén capacitados para llevar a cabo sus responsabilidades de manera efectiva y en armonía con los principios bíblicos.
Párrafo 21 y 22. ¿Cómo sabemos que Jehová está bendiciendo a la joven congregación? Bueno, el 21 dice, con la ayuda de Jehová la joven congregación había superado la persecución y un problema de divisiones entre hermanos. La bendición de Dios era evidente, pues Hechos 6:7 dice, la palabra de Dios siguió extendiéndose y el número de discípulos siguió aumentando muchísimo en Jerusalén y un gran grupo de sacerdotes pues empezaron a aceptar la fe. Este es tan solo uno de los varios informes del progreso que hay en este libro bíblico. ¿Verdad que hoy también nos anima los informes sobre el progreso de la obra en otros países? Pero volvamos al siglo I. Como era de esperar, los líderes religiosos no iban a darse por vencidos. Una oleada de persecución estaba a la vuelta de la esquina, y como vemos en el próximo capítulo, Esteban sería el blanco principal de este feroz ataque. Respuesta al párrafo 21 y 22. ¿Cómo sabemos que Jehová estaba bendiciendo a la joven congregación? Bueno, la bendición de Jehová sobre la joven congregación se evidenciaba en el progreso del crecimiento continuo de la obra. Según Hechos 6:7, la palabra de Dios siguió extendiéndose y el número de discípulos siguió aumentando muchísimo en Jerusalén. Y un gran grupo de sacerdotes empezaron a aceptar la verdad. Este crecimiento significativo y la aceptación de la fe como parte de un amplio espectro de personas, incluidos sacerdotes, indicaba que la obra de predicación y enseñanza estaba siendo bendecida por Jehová. Esto es todo en cuanto a los comentarios de nuestro estudio del libro. Así que con estas ideas pues nos despedimos. Espero que te ayuden y nos vemos en una próxima ocasión.